Ciudadano presidente, desde hace varios meses he estado dando seguimiento a los informes del Senado y del Congreso de los Estados Unidos, porque estoy sorprendido del nivel de desmovilización, de ignorancia, de desconocimiento de lo que es el Congreso norteamericano, que en cambio ellos nos tienen perfectamente ubicados. Uno de los informes que está publicado el 21 de diciembre del Comité de Relaciones Exteriores que preside el senador Richard Lugar, que por cierto es el más alto nivel en ese Congreso en materia de política exterior, señala cómo el gobierno de Estados Unidos, lo digo textual, estima que México tiene una de las mayores reservas de gas de esquisto, el shale, en el mundo. Es más de 680 billones de pies cúbicos de reservas técnicamente recuperables. Ni siquiera México sabía eso. La mayoría de los interlocutores, dicen ellos, y les llaman interlocutores con quienes hablan en México, desde el presidente de la República, secretarios de Estado, líderes de los congresos o del Congreso Nacional, dicen ellos, estos señores se mostraron optimistas en un informe que le dicen al Senado, para que las reformas de gas puedan permitir la inversión privada, se levanten a tiempo, a término, ya que en lo general el gas natural se considera políticamente menos sensible que el petróleo. El temor más común de dicha reforma expresada por los interlocutores, o sea, primero les avisaron a ellos que iban a hacer la reforma, fue que la reforma de gas pasará separadamente de la reforma petrolera. Podría, si no fuera así, atrofiar el impulso para esta última. 2012, señores, hace casi 2 años que se había tomado la decisión. Y dice otra cosa, muchos de los interlocutores hablan de Peña y de los legisladores y del gobierno mexicano, expresaron que otra reforma gradual, hablan de la del 2008, no valdría la pena el esfuerzo político. Como uno de ellos dijo, si hay algo que hemos aprendido sobre la reforma energética en México, es que si las reformas son paulatinas, no funcionarán. Es decir, hay que actuar con radicalidad o radicalismo. ¿Quiénes son los radicales? La derecha, conformada por el PRI, el PAN y sus aliados. El resultado fue, ahora lo estamos viendo, una reforma energética a modo, que incluso superó las expectativas del gobierno estadounidense. Recuerdo que en 1939, un año después de la expropiación, cuando representantes del gobierno mexicano negociaban con las petroleras nacionalizadas el monto y los plazos de la indemnización, las compañías plantearon la posibilidad de regresar a México con una sola condición, dijeron, que se reforme el artículo 27 constitucional, que establecía la preeminencia de la propiedad nacional sobre los hidrocarburos. 74 años después, hoy, gracias a esta legislatura, se está cumpliendo esta exigencia. Desde su diseño hasta su difusión, esta reforma energética ha tenido coordenadas, perspectivas y padrinazgos transnacionales. Durante la campaña presidencial, el candidato del PRI fue a Nueva York a anunciar su compromiso de abrir y privatizar el petróleo y el gas. Aquí lo negó al regresar a México. Como presidente electo en Londres, anunció que el petróleo mexicano se abriría a las transnacionales y al llegar aquí lo volvió a negar. Después
en el Pacto por México suscribieron compromisos en materia petrolera que hoy esta reforma nulifica e invalida. Pudo más el Pacto de Nueva York que cualquier otro pacto en México. Allá afuera la verdad, aquí dentro la mentira, la manipulación y el doble discurso. Con esta ruta entreguista preestablecida, no debe extrañarnos que la prensa extranjera tuviese más información y estuviese más actualizada del contenido de la reforma energética. Por esa razón, tengo aquí un ejemplo de lo que será esta reforma energética ficción que ustedes están aprobando en este recinto, que esta mayoría mecánica, inconsciente e irresponsable está aprobando. Mientras aquí se dice que esta reforma bajará los precios del gas, la luz, las gasolinas, allá afuera sucede todo lo contrario. Ayer, ciudadanos diputados, se anunció una reducción ridícula del precio del gas LP para los consumidores domésticos solo del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México e Hidalgo. Este es un decreto presidencial que hoy se acaba de publicar antes de aprobarse la reforma, y en lugar de los 271 pesos que cuesta el cilindro de gas de 20 kilos, a partir de hoy costará 269.20. Una reducción de 1 peso con 80 centavos, es decir, del 0.66%, ni siquiera el 1%, que serían 2 pesos con 71 centavos. En el mejor de los casos, este es el gran bajón del precio que tendrá la reforma energética en el costo del gas, la luz y las gasolinas para los consumidores domésticos e industriales, un porcentaje ridículo y absolutamente electorero. Con esta visión electorero, no se debe extrañar que a principios del próximo año el gobierno congele el precio de las gasolinas y la energía eléctrica hasta que pasen las elecciones federales del 2015. Pero antes de que esto suceda, los precios de los otros energéticos siguen su tendencia alcista, deteriorando la economía familiar y nacional. Mientras algunos legisladores hacían aquí quinelas para ver a qué hora terminaba la aprobación de las leyes que supuestamente harán bajar el precio de algunos energéticos, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer hoy por la mañana los nuevos aumentos a la luz doméstica y la industrial. La tarifa eléctrica doméstica aumentará 1.15% al pasar de 3.81 pesos por kilowatt hora a 3.86 pesos a partir del mes de agosto, mientras que la tarifa para el sector industrial, el aumento es de hasta 2.88%, mientras que hoy a las 12 de la noche, señoras diputadas y diputadas, entrará en vigor el 8º aumento al precio de las gasolinas y el diésel. En lo que va del año, la gasolina magna costará 12.95 pesos por litro y la premium 13.67 por litro, y el diésel llegará a 13.50 por litro. En Estados Unidos, la gasolina regular equivalente a la magna cuesta 11.96, aquí 12.95, más cara que en Estados Unidos, que es el referente ideológico y económico de muchos de ustedes. Pero no es la única realidad que pone en entredicho la retahíla de mentiras que aquí se han dicho en estos días. Los 400,000 nuevos empleos que se han creado en el primer semestre y que tanto presumen como logro de las reformas están resultando balines. El 27% de estos nuevos empleos pagan menos de 5,000 pesos mensuales, mientras que el siguiente 33 ofrecen entre 5,000 y 8,000 pesos, es decir, 6 de cada 10 nuevos empleos ofrecen menos de 8,000 pesos mensuales a los empleados y trabajadores. Esto es menos de lo que un trabajador informal obtiene en la calle o en la plaza pública. Por eso quizá el alza de la economía informal en este país, que como lo acaba de informar el INEGI, representa ya el 28% del PIB nacional. También hoy el Banco de México acaba de anunciar el 7º recorte al PIB estimado para este año,
Los especialistas en economía del sector privado encuestados por el Banco Central bajaron su estimación de 2,65% a 2,56%, en sintonía con el recorte que anunció hace unos días el Fondo Monetario Internacional, como ocurrió el año pasado, de aquel 3,9% con el que esta Cámara elaboró su presupuesto de egresos. Ya nadie se acuerda. En suma, las reformas y las leyes secundarias correspondientes que aquí se han estado aprobando, especialmente las de esta semana, no son energéticas, sino de ciencia ficción, entreguistas y depredadoras. Parten de premisas y realidades que no se corresponden con lo que está pasando allá afuera, en las calles, en las plazas, en las casas y en los centros de trabajo de millones y millones de mexicanos. Lo que una mayoría mecánica e insensible está aprobando aquí no pasa la prueba ni de la realidad cotidiana, ni de la conciencia de la mayoría de los mexicanos. Aquí no se está legislando para la mayoría de los mexicanos, sino para una minoría de beneficiados, privilegiados, ambiciosos, cuya codicia no tiene límite. Estas no son las reformas que impulsarán a México al siglo XXI, son las reformas que, además de deformarlo, lo lanzarán al precipicio de la desigualdad, la corrupción y la fractura social. Esto no es mover a México, señores diputados, esto es hundir a México, y ustedes son los responsables de esta tragedia nacional que vive el país. Gracias, diputado.